Buenos días a los que todavía no hemos comido, buenas tardes a los que ya a lo mejor han comido. Muchas gracias por venir un martes más a estos encuentros de formación. ¿Me escucháis ahí mejor? ¿Sí? Vale. Pues como decía, muchísimas gracias por venir a un martes más de formación, una horita en la que compartimos experiencias, conocimiento que nos hacen crecer. Os presento a nuestra invitada de hoy. Ella es Cristina Hinojés, es mujer, laica, católica y teóloga de la Facultad de Teología Protestante. Ella estudió en la Facultad de Teología Protestante de Madrid y es autora de varios libros, por si os interesa echarle luego vistazo a alguno, como Dios anda entre puntos y comas, Beguinas o No quiero ser sacerdote. También colabora en diferentes medios de comunicación, en la revista Vida Nueva, Eclesía, en el Heraldo de Aragón, en el diario La Razón. Hoy nos visita como miembro de la Comisión Metodológica del Sínodo y como tal estuvo junto al Papa Francisco en el momento de la reflexión en la apertura del camino sinodal que arrancó hace unos meses en Roma, un camino que hoy acerca hasta nuestro centro, hasta el Centro San Camilo, para escucharnos, como ella misma dice, que lo he leído en alguno de sus artículos, para escuchar y para recordarnos que el Papa Francisco ha dejado bien claro que sí escucha y que lo escucha todo. Y por eso, ahora más que nunca, es necesario tomarse en serio la participación en este sínodo, de la sinodalidad, porque es el que le hace falta ahora precisamente a la Iglesia en este preciso momento. Ya que ha venido a un centro en el que también prestamos mucha atención a la escucha, vamos a escucharla, vamos a escuchar todo lo que nos tenga que decir y os recuerdo que junto a la hoja de firmas de asistencia hemos dejado unos folletos para que rellenéis, si queréis, en algún momento al final de la charla y luego me los dejáis o en cualquier momento los acercáis por secretaría o en el departamento de formación para también recabar un poco, pues, si Xavi dice otra cosa para... Eso es, pero bueno, en realidad lo que queremos es participar, escuchar y participar, porque somos parte de este tiempo de Pascua. Por cierto, no os he felicitado la Pascua. Algunos sí, personalmente, a otros aprovecho el momento. Así que, bueno, empezamos ya con Cristina. Bienvenida, siéntete en casa y el micrófono es tuyo. Muchas gracias, lo primero de todo, por la invitación. Me hace mucha ilusión cuando me invitan a algún sitio a hablar del sínodo, pero hay sitios que tienen una particular significación. Y probablemente porque en mi vida familiar, en mi vida más cercana, digamos, no más íntima, he tenido la presencia de la enfermedad muy cerca, a través de varios miembros muy queridos para mí, pues visitar un centro como este, la verdad es que ha sido, yo no pensaba nunca venir aquí, como no pensaba ir a otros muchos sitios, ¿no? Pero ciertamente me ha hecho mucha ilusión, ¿no? Me hizo mucha ilusión cuando recibí la invitación y lo primero que hice, que es la gran preocupación, fue mirar la agenda. Y afortunadamente pues había un día que podía venir, un martes que podía venir y aquí me tenéis. Desde el principio la idea es que el encuentro sea muy dialogado, es decir, yo no voy a... cada vez estoy más convencida que este tipo de encuentros dan mucho más de sí si yo hablo lo que tengo que decir, pero a la vez vosotros vais interviniendo, sea un comentario, sea una pregunta, sea una crítica, acepto todo, o sea que en ese sentido no tenéis que tener problema. Pero creo que es mejor hacerlo así que no que esté hablando yo qué sé, 40 minutos y luego me hagáis una pregunta que a lo mejor pues, a mí se me ha ido un poco el hilo de lo que estaba diciendo en ese momento con arreglo a esa pregunta. Así que si os parece bien, lo hacemos, yo voy hablando y el que quiera decirme algo, comentar o preguntar o lo que sea, pues que levante la mano y creo que hay un micrófono preparado para que se os pueda escuchar. Si os parece bien, vamos.
¿Por qué un sínodo de la sinodalidad? ¿No? Que es la primera pregunta que cabría decir, y más en una expresión que casi es un trabalenguas, porque yo no sé si alguno de los aquí presentes la palabra sinodalidad os sonaba antes de este sínodo. La verdad es que generalmente no sonaba mucho, ¿no? Ni siquiera en ambientes de iglesia sonaba esa palabra. Bueno, pues es una palabra que realmente es connatural a la iglesia desde su nacimiento, porque la iglesia nace sinodal y laical. Lo de laical se pierde enseguida, se sacralizan las figuras del sacerdote y el presbítero y se acaba lo laical, pero la sinodalidad continúa durante casi 1000 años. No es la panacea, porque no es la panacea, pero sí que es un sistema mejor que el sistema del clericalismo que surge a partir de la Edad Media, cuando se pierde la sinodalidad. Reconocer en la Iglesia, decir ciertas cosas que suceden en la Iglesia, no es atacar a la Iglesia. Eso lo tenemos que tener muy claro. Vosotros aquí sabéis que sin un buen diagnóstico no puede haber un tratamiento. Y para curar a la Iglesia y curarla de sí misma, que es para lo que se pretende implantar otra vez la sinodalidad, se requiere conocer el diagnóstico de la Iglesia. Y por lo tanto, hacer ese reconocimiento no implica atacar a la Iglesia, y no implica atacar al clero, y no implica atacar a la jerarquía. Son cuestiones que tenemos que tener muy claras, porque obstáculos al sínodo los hay y muy fuertes, y eso también hay que reconocerlo, y muy fuertes. Y no son obstáculos que vayamos a pensar que duran lo que dura la flor del almendro, ¿eh? No os vayáis a pensar que cae una helada y acaba con ellos. No, es una oposición muy fuerte, muy bien estructurada y, por lo tanto, muy firme en la oposición a todo lo que suponga la eclesiología que está planteando Francisco, que, por otra parte, no es nada nuevo. Es la eclesiología del pueblo de Dios del Vaticano II. Por lo tanto, reconocer la situación de la Iglesia no es atacar a la Iglesia. Eso se nos tiene que quedar muy claro. Y la situación de la Iglesia no es buena. No es buena porque arrastramos una crisis que nace precisamente en la Edad Media con la implantación del clericalismo y cuyas consecuencias seguimos viviendo y aguantando hoy en día. ¿Cuál es el punto álgido que ha provocado que la Iglesia, vamos a decir, institucionalmente esté quebrada, porque está quebrada institucionalmente? ¿Y cuál es ese punto álgido ante el cual ha habido que decir hay que adoptar soluciones y hay que hacer un diagnóstico? La punta del iceberg ha sido la crisis de los abusos sexuales. Pero debajo de eso, ya sabéis que un iceberg se ve una pequeñísima parte, pero debajo hay mucho más. Bueno, pues debajo hay una crisis de abuso de poder de siglos y siglos, enraizada absolutamente en toda la Iglesia y en todas las ramificaciones eclesiales que os podéis imaginar, desde movimientos, congregaciones religiosas, prelaturas, todo lo que busquéis. Ahí está. Y ese abuso de poder manifestado en su manera más atroz, por así decir, es el abuso sexual sobre todo a niños y a adultos vulnerables o vulnerados. No sé, ahí habría que aclarar algunas cosas. Pero está el abuso de conciencia, está el abuso espiritual, está el abuso laboral, está el abuso de 100.000 manifestaciones que van a ir saliendo, porque están saliendo ya. El abuso a religiosas dentro de las propias congregaciones. Todo eso lo ha propiciado un clericalismo que nos ha llevado a la situación que estamos. Y el clericalismo no se soluciona con un flis-flis químico que diga, mira, hemos acabado con la carcoma. No. El clericalismo acabará si todos queremos que acabe, porque el clericalismo no está solo en el clero, está también en el laicado. Y eso también es una cuestión que hay que asumir. Pero sobre todo tener claro que hacer reconocimiento de esta realidad no es atacar a la Iglesia, al contrario, es ayudarla. En el Vademecum y en el documento preparatorio hay una serie de bloques de preguntas. Hubo que hacerlas muy abiertas
Porque claro, el mismo documento se va a trabajar en la India, en Estados Unidos, en Noruega, en Perú y si hay alguna comunidad católica en Arabia que lo pueda trabajar. Entonces, claro, había que hacer preguntas que entraran, digamos, en todas las culturas y en todas las realidades, porque no podíamos concretar. Para eso se abrió la posibilidad de que no en cada diócesis ni en cada país, cada grupo que trabaje el sínodo pueda aportar sus propias preguntas, porque creímos que ahí estaba la concreción que más podía enriquecer el proceso. En esos bloques de preguntas hay 2 preguntas que no están porque no quisimos que aparecieran específicamente, pero que cuando se leen y se trabajan, ahí están. Una es: Iglesia, ¿qué estás dispuesta a escuchar de ti misma? Y la otra pregunta es algo que a Francisco le preocupa enormemente sobre nosotros, y es ¿por qué no somos felices en la Iglesia? Porque si fuéramos felices, mucha gente no se iría y los que nos quedamos, pues no tendríamos que hacer tantos diagnósticos como estamos obligados a hacer en este momento. Entonces, esas 2 preguntas son fundamentales, aparte de las preguntas que se trabajen, que no estamos obligados a trabajar los 10 bloques, ni mucho menos, pero esas 2 preguntas: Iglesia, ¿qué estás dispuesta a escuchar de ti misma? Y luego, ¿por qué no somos felices en la Iglesia? La mala situación de la Iglesia no implica un derrotismo previo. Es decir, no tenemos que dar por sentado que esto hasta aquí hemos llegado y mira, dure lo que dure y a partir ya pues no tenemos nada que hacer. Si esa fuera la actitud, digamos, no se hubiera convocado este sínodo. Este sínodo es el signo de esperanza que nos dice que la situación tiene arreglo. No sabemos muy bien cómo todavía, pero tiene arreglo. Y tiene arreglo porque Francisco ha decidido que hable todo el pueblo de Dios, que oficialmente es pueblo de Dios, o nosotros lo tenemos por pueblo de Dios, pero que hable también toda esa parte del pueblo de Dios que nosotros no consideramos que es pueblo de Dios. Es decir, hay una palabra en el Vademecum y en el documento preparatorio que es alejados. A ver, hay un problema tremendo. Es la primera vez que trabajo en una comisión de este tipo y no sé si llegaré a durar mucho más, pero bueno, me da no sé qué, que mi recorrido en el Vaticano va a ser breve. Pero hay una cuestión que es el traducir los textos, ¿no? Y se trabaja todo en inglés. Entonces, claro, cuando tú trabajas en un idioma solo, vas buscando palabras que, vale, en el idioma que se está trabajando en ese momento son maravillosas, pero cuando llegan el momento de las traducciones, varían. Entonces, la palabra alejados a mí personalmente es una palabra que no me gusta. Y no me gusta por una sencilla razón, porque creo que el centro de la Iglesia es Cristo. Y yo sí creo firmemente que hay personas en la Iglesia que se pueden situar en ese centro, pero mayoritariamente yo creo que no nos podemos situar muchos de nosotros en ese centro. Por lo tanto, somos alejados todos. Permitirnos el lujo de catalogar de más alejados a otros me parece que es una osadía. Sinceramente, me parece que es una osadía tremenda. Pero bueno, nuestro lenguaje es el que es y hay que utilizar las palabras que tenemos. En todo caso, se ha producido un fenómeno muy curioso y es que cuando Francisco decide que participe todo el mundo, es decir, los que somos pueblo de Dios, vamos a decir así, porque tenemos la acreditación, y que participen aquellos que son pueblo de Dios pero que han dejado de ejercer dentro de las vías oficiales, e incluso que participen aquellos que nosotros no tenemos por pueblo de Dios, como pueden ser los agnósticos o incluso los ateos, se nos está abriendo una posibilidad tremenda. Y es que la Iglesia ha entendido siempre, y de hecho aparece, si leéis el documento, es muy curioso, porque como mucho hemos hablado de márgenes, y en los márgenes se ha situado, a ver si no me olvido, a los pobres, a los inmigrantes, a los jóvenes y a las mujeres. En un momento dado se pretendió que desaparecieran las mujeres
Porque claro, en el Vaticano ya empieza a haber muchas mujeres, en el sínodo estamos muchas mujeres trabajando directamente, pero dijimos que no, porque somos ni una gotita en el océano de lo que queda por incorporar a las mujeres en la Iglesia y por lo tanto teníamos que seguir apareciendo en los márgenes. Pero además de los márgenes, esa posibilidad que ha abierto Francisco para que todo el mundo participe, ha hecho que se hagan presentes las periferias de las que tanto habla Francisco e incluso bastantes pasos más allá que aparezcan los que viven en la frontera. Y cuando Francisco tiene una cosa muy clara, no quiere que este sínodo sirva para hacer documentos. O sea, eso lo tiene más claro que el agua. ¿Habrá un documento final? Sí. Pero no quiere que mientras tanto nadie vaya escribiendo documentos de reflexiones de esta parte o de reflexiones de la otra. Porque Francisco quiere que esto sea vida. Y como dice San Juan, vida en abundancia. Y esa vida en abundancia requiere que todos hablemos y que todos escuchemos. Sobre todo que escuchemos. Porque en la Iglesia no nos sabemos escuchar. Por una sencilla razón. Porque nunca hemos tenido opción a hablar. Siempre ha venido todo de arriba a abajo. Y por lo tanto, a nosotros, ¿qué nos ha tocado decir? Amén. Y se acabó. Entonces, el primer proceso de escucha de este sínodo es un proceso muy importante. Yo estoy viendo cuando voy a muchos sitios de tipo muy diferente, me doy cuenta que sigue siendo el gran caballo de batalla, ¿no? Porque parece que la escucha es, pues eso, escuchar. Tú escuchas y ya está. La otra persona cuenta lo que sea y ya está. Pero no sabemos entender que, a ver, hubo que utilizar un lenguaje también que más o menos entendiera todo el mundo. Entonces aparece el término escucha activa. En realidad eso viene traducido de otra manera, sería la escucha espiritual. Eso sería en realidad. Pero claro, eso la mayoría de los miembros de la Iglesia no sabemos hacerlo, porque nunca hemos tenido esa opción. Entonces, es un proceso, está siendo un proceso muy interesante cuando la gente se va metiendo, los grupos se van metiendo y empiezan a entender que eso de escuchar significa ponerte en los zapatos del otro, no abrir la boca ni para dar razón, ni para decirle que no, ni para absolutamente nada. Estás escuchando y tus oídos y tu corazón y tu mente tienen que estar en la situación que está viviendo esa persona o en la situación que vivió, pues con lo que te esté contando, ¿no? Con el acontecimiento. Porque tiene un contexto vital y ese contexto vital la ha marcado, que es generalmente lo que empieza a salir en los grupos conforme han ido avanzando cada vez más y conforme han ido, ¿cómo diría yo?, personalizando también el proceso, saliéndose un poco de las preguntas del documento, de las preguntas oficiales, vamos a decir así, ¿no? Entonces la gente está entendiendo y está viendo que ese proceso no puede acabar cuando acabe la fase diocesana del sínodo, que es la que estamos viviendo y la que por otra parte está a puntito de acabar. De hecho, en algunas diócesis ha acabado, en otras no ha empezado, todo hay que decirlo. Pero bueno, pero la gente está entendiendo eso. Y está entendiendo que esa escucha es mucho más positiva que una conversación normal y corriente. Porque se involucran en la vida de la otra persona, pero también son conscientes de que no intervienen en la vida de esa otra persona, salvo que esa otra persona pida explícitamente ayuda. Y eso que aquí me imagino que vosotros vivís como la cosa más normal del mundo, pues es un gran descubrimiento para mucha gente de Iglesia. Y cuando digo gente de Iglesia, digo gente de Iglesia. Me da igual quiénes sean y cómo sean y qué estatus tengan. Eso está siendo una cuestión muy, muy, muy importante. Y es muy importante que nos sepamos escuchar no solo en los grupitos sinodales, sino que nos sepamos escuchar en los contextos familiares, profesionales, lúdicos incluso. Es decir, no hace falta que de repente pasemos a un modo de vida súper solemne y súper aburrido, sino que prestemos atención y que nuestra capacidad de escucha se abra a una dimensión nueva en cualquier momento que estemos viviendo en nuestra vida en este momento. ¿A una pregunta? ¿Un comentario? Sí.
partes de una afirmación que suena fuerte, ¿no? La Iglesia está quebrada institucionalmente, ¿no? ¿Qué datos o en qué lo argumentas, no? Pues mira... ¿Sí? Perdón, qué pena. Pues apórtalo, que eso también se escucha. Buenas tardes. Yo vivo en un pueblo que pertenece a la provincia de Madrid, de la diócesis de Alcalá. ¿Sí? El obispo es Monseñor Juan Antonio Reich Pla. Nadie nos ha hablado del sínodo. Nadie nos ha hablado del sínodo. En ese pueblo de 600 habitantes solemos ir a misa unas 40 personas. Varones seremos 5. Yo acabo de cumplir 65 años. Soy el segundo más joven. La Iglesia está demográficamente quebrada. A otros niveles podría decir otras muchas cosas. Además de feligres, soy alcalde. Llevo 3 años intentando hacer la iglesia, el templo, yo creo que sobra templo y falta calle, el templo accesible. Conseguí una subvención de una fundación privada. El templo sigue sin ser accesible. Mi mujer iba en silla de ruedas y no ha podido ir en los últimos año y medio. El arquitecto del obispado tiene que venir, ver, ni poniendo el dinero, esa iglesia es accesible. Ese templo. La iglesia está quebrada. Es un ejemplo, pero hay muchos más ejemplos. Es una iglesia quebrada que sigue considerando y permitiendo que las mujeres estén en el margen, que los jóvenes solamente se les inculque una religiosidad cultural, por ejemplo, que la pregunta que más llegaba al inicio del proceso sinodal a la Secretaría General del Sínodo de conferencias episcopales era ¿y cómo nos acercamos a los alejados? ¿Que habían aparecido de repente? O sea, ¿nunca los habíamos visto? ¿O los habíamos visto y habíamos dado la vuelta para no verlos? ¿Que los alejados solo son los pobres? Y eso ya descargamos todo en Cáritas o más internacionalmente, por ejemplo, en Manos Unidas, por ejemplo. Y para eso ya están los misioneros que nos lavan la cara de vez en cuando. Sí. Sí, Benedicto XVI en el mismo discurso utilizó la imagen bíblica de la viña devastada por jabalíes y de barca hundida, o sea, no barca a la deriva, ni barca estropeada, sí. No, barca hundida. Y es una iglesia quebrada porque sigue sin admitir que los divorciados vueltos a casar puedan participar en ella. O a nivel, sobre todo, de iglesias diocesanas y con el Código de Derecho Canónico en la mano, los sacerdotes secularizados no se puedan acercar al altar, por ejemplo, ni a leer, por ejemplo. O que las comunidades LGTBI, Dios me libre, porque fíjate tú. A ver, ejercemos por encima de Dios, ejercemos por encima de la misericordia y del amor de Dios en muchas ocasiones. Y eso ha hecho que la barca se hundiera y que la institución quebrara. Pero eso no significa que no tenga arreglo, ¿eh? O sea, no significa, cambiará y se solucionará si cada uno de nosotros tiene la convicción de querer cambiarla. Porque es que si no, o sea, esto no va a venir de arriba. Por eso ya Francisco ha garantizado que la voz de abajo llegue por cauces, o sea, por todos los cauces posibles la voz va a llegar. Y tiene que haber un proceso de conversión porque es la única manera de entender en la Iglesia que nos tiene que cambiar la mentalidad. Y no estoy hablando de la conversión de Adviento o de la conversión de Cuaresma, que no tengo nada contra ella.
pero que parece que es como cíclica. O sea, como es Adviento, como es Cuaresma, pues toca hablar de la conversión. Y ahora que entraremos en el mes de mayo, pues habrá que ir con flores a María. No, quiero decir, hay que empezar a sobrepasar cierta religiosidad que hemos vivido para empezar a entroncarnos en un cristianismo real. Y solamente si nos contamos las cosas que nos duelen, y ojo, las cosas buenas, porque la Iglesia tiene muchísimas cosas buenas, ha tenido muchísimas cosas buenas, ha hecho, hace y hará mucho bien, que tiene que aprender a contar. Que tiene que aprender a contar sin sentirse acomplejada y que tiene que aprender a contar sin sentirse, no sé, sin sentirse vigilada. Es decir, somos cristianos y somos católicos, ¿vale? Estupendo. La Iglesia está hecha un desastre, estupendo también. Vamos a aprender a dejar de ser desastre. La afirmación es fuerte, claro que es fuerte, pero es lo único que nos hace saltar del asiento. Porque cuando hablamos, por ejemplo, de la crisis del abuso de poder en todas sus manifestaciones, que os digo que son amplísimas y variadísimas, se suele hablar de errores, ¿no? O empezamos a llamar a las cosas por su nombre o nunca sabremos qué es lo que estamos haciendo. Un error es que alguien escriba una carta que necesite poner un sello abajo, al lado de la firma, y el sello aparezca boca abajo. Dice, bueno, pues mala suerte. Ha sido un error y no pasa nada. O que cambie la fecha, no se dé cuenta y pongo, pues eso es un error, no pasa nada. Pero otra cosa es un delito. Y en la Iglesia se han cometido delitos. El abuso de poder en sí mismo es un delito. Y ya cuando entramos en las especificaciones del abuso de poder, pues son delitos. Y eso hace falta saber ponerle nombre. Pero os vuelvo a repetir, esto no significa ni que esto no tenga solución, ni que hasta aquí hemos llegado. Este sínodo es la garantía de que el cambio es posible. Y es la garantía de que Francisco ha creado todas las vías para que nuestra voz llegue de abajo arriba. Y lo que es más importante, para que a partir de ahora la voz siga llegando de abajo arriba. Sí. Bueno, yo también, todos. O sea, perdón por los que sean santos aquí y estén en el centro, pero por lo demás yo creo que todos estamos alejados. Bueno, pertenezco entonces al grupo de los alejados. ¿Qué garantías hay de que mi voz, estabas hablando, de que mi voz llegue al Papa? ¿Qué garantías hay de que este sínodo no se quede otra vez en el papel, sino que se quede en actuaciones? O sea, ¿cómo se va a medir después de que esto se ha llevado a cabo? Vale. A ver, hay unos cauces de participación porque tiene que haber, digamos, un poco de orden, ¿no? Si no, tampoco sería posible. Pero Francisco, si no se está muy metido en este ambiente, uno no se da cuenta, pero si se está metido, se ve que desde el Sínodo de la Familia, en el año 2015, creo que fue, él ha ido haciendo intentos, como en los análisis, ensayo y error, ¿no? Entonces, en el Sínodo de la Familia, lo que pasa es que eran unas preguntas que estaban elaboradas por unos señores que el concepto de familia no sé dónde lo tienen o cómo lo entienden, y no había quien entendiera las preguntas. Pero los cardenales hicieron unas preguntas, que ya te digo, necesitaban interpretación, pero ahí estaban, que se mandaron a las conferencias episcopales para que a su vez las remitieran a los obispados y los obispados las hicieran públicas para que se trabajaran y llegaran las respuestas, lo mismo que ahora, pero solamente respecto a la familia. ¿Qué pasó? Pues que si ahora en el Alcalá no se ha hablado del sínodo, pues de la familia en la mayoría de las diócesis no hubo esa posibilidad y nadie se enteró. Entonces Francisco fue tomando nota. En el sínodo siguiente, que fue el de los jóvenes, ya dejó una participación directa de los jóvenes muy abierta y ya empezaron a llegar las cuestiones. Lo que pasa es que al final en la asamblea primó la voz de los obispos y entonces muchos jóvenes no vieron tan reflejadas sus expectativas en el documento final como esperaban. Entonces llegó el sínodo de la Amazonía, que a nivel local, de región amazónica,
en estructura se parece muchísimo a este. Aunque seguía siendo un evento de un mes, ahora estamos en un proceso, eso ha sido un cambio de Francisco, permitió que luego en la asamblea se reflejaran las voces de muchos laicos y de muchos diáconos que estaban presentes, diáconos de la Amazonía, que no tienen nada que ver con los diáconos que conocemos aquí, y mujeres que ejercen realmente de diáconos y jóvenes de la Amazonía. Y aquello ya se plasmó en el documento final. Ya se plasmó y por eso, querida Amazonía, tiene unos tintes completamente distintos a los anteriores, aunque Francisco en Amoris Laetitia imprimió un cambio radical, incluso eclesial, aunque no la gente no lo percibe tanto, porque se quedó con la famosa notita a pie de página de los divorciados vueltos a casar. Entonces, en este sínodo, como ya había aprendido muy bien la lección Francisco, ha abierto 3 vías de participación. La diocesana, es decir, los grupos se trabajan y se manda al equipo diocesano, una, la normal, vamos a decir, y la que, por otra parte, es la más interesante en el sentido de que entendamos que el camino sinodal empieza por lo cercano, por lo más próximo que tenemos, que es la diócesis. Luego está la vía de la conferencia episcopal, es decir, los grupos, además de mandar los resultados finales al equipo diocesano, lo envían directamente a la conferencia episcopal. Y luego hay un documento de Francisco que es muy, muy, muy interesante, que se llama Episcopalis Communio, que en el número 7, en el punto 2, en una línea, porque cuando Francisco quiere una cosa muy clara, escribe una línea, dice: y para que no haya dudas, todos los que participen en el sínodo pueden enviar sus respuestas directamente a la Secretaría General del Sínodo. Es decir, que si un grupo manda su participación por las 3 vías, por algún sitio cuela, hablando en plata, por algún sitio. Y luego, aparte, date cuenta que, por ejemplo, nosotros tenemos... Sí, ahora te dejo la palabra. ¿Nosotros querías hablar? Ah, perdón, es que me ha parecido... No, pero acabo enseguida. Tenemos una ventaja radical frente al tiempo del Vaticano II. Nosotros tenemos los medios de comunicación, las redes sociales, que bien empleadas son muy válidas. ¿Por qué? Porque hay muchos grupos que están colgando en las redes sociales sus aportes al sínodo tal cual los han enviado, con lo cual estamos viendo las tendencias, o sea, todos podemos ver las tendencias por las que se mueven las respuestas. Por lo tanto, es muy difícil que no lleguen. O sea, te garantizo que es muy difícil porque Francisco ha abierto las vías, pero ha abierto las vías en un proceso que también es muy interesante, ver cómo un papa va aprendiendo de sus errores. Eso es una cuestión muy, muy, muy interesante y que pasa muy desapercibida en el pontificado de Francisco. Pero está garantizado que van a llegar. Y luego todo el mundo puede participar y como se cuelga en las redes sociales y es de acceso directo, todo el mundo ve por dónde van las líneas. Sí. Gracias. Va un poco unida a la pregunta que ha hecho Jesús, ¿no? Tú has comentado un poco cuál es la estructura y la pregunta es, ¿cómo se selecciona a las personas que participáis en el sínodo? Porque al final, no lo sé, a lo mejor yo soy la única que no lo sabe en esta sala, pero a lo mejor no tenemos ni siquiera la posibilidad de conocer, no a lo mejor porque seamos alejados, y esa enlazo la otra pregunta. ¿Qué entendemos por alejados? Personas no creyentes, pero con posibilidad de llegar a ser creyentes, o personas como estamos aquí, o sea, católicas, más practicantes o menos practicantes, pero realmente, antes comentabas que los pobres serían alejados, pero también pueden estar bautizados, entonces sí, tienen el mismo derecho. Claro. No entendía esa explicación que dabas. A ver, hay una cuestión. Primero, ¿cómo hemos llegado a estar en una comisión? El día que nos enteremos, te lo contaremos. O sea, no sabemos cómo hemos llegado. El proceso es igual para todos. Recibes un correo con un remitente en negrita, que no es común, y mi experiencia fue que yo lo vi en el móvil y yo lo único que leí, así de momento, fue Secretaría, lo del medio me lo salté, y Vaticano. Y lo primero que me vino a la cabeza fue: Cristina, ¿qué has escrito últimamente?
O sea, de verdad os lo digo, o sea, fue tal cual, ¿no? Cuando lo abrí, lo único, en el texto lo único que pone, adjuntamos un documento. Por favor, lo primero de todo indique que ha recibido el correo por tener seguridad de que nos ha llegado. Y luego lea el correo y me parece que eran 24 horas para responder. Y en el adjunto te venía la invitación, nombramiento, no sé cómo decir, es un documento un poco así, que lo primero pues, nos gustaría contar con usted para el tal, la comisión tal, estaríamos encantados de que participara, por lo tanto contamos con usted tal día en la primera reunión, con lo cual ese es el proceso. Sí, pero entiéndeme, el proceso al final tiene que haber algún nexo en común. Y yo no creo que en el Vaticano tengan el correo electrónico de todas las personas que estemos aquí de repente a 3 Hombre, me imagino, me imagino que habrán... esa es una buena pregunta, porque como no sabes cómo llegas, tampoco sabes cómo te siguen. ¿No? Quiero decir, eso es un proceso. Claro. Pero también es cierto que te garantizo que en las comisiones, no solo en la mía, en todas, hay muchísima variedad de líneas de pensamiento. Está clara la idea de que la Iglesia tiene que transformarse en una Iglesia sinodal, pero a esa idea, vamos a decir, llegamos por caminos diferentes o por reflexiones distintas. No todo el mundo que participa en las comisiones, bueno, los de la comisión teológica sí, pero no todos son teólogos o teólogas. Y creo que es muy importante el aporte, por ejemplo, de que estén representados los 5 continentes y mayoritariamente sean personas laicas. Representación femenina debería haber más, pero bueno, a ver, también los pasos tienen que ser como tienen que ser para no crear muchas veces más problema del que ya hay. Es una cuestión de estrategia, pero bueno, todo se andará. Y de momento, en cuanto a los nombramientos y las composiciones son públicas, están en la web del sínodo, se pueden ver quiénes son los miembros de cada comisión y todas esas cosas. Entonces, hay garantizada una pluralidad. Eso sí que es verdad, hay garantizada una pluralidad de pensamiento, de geografía y de todo lo que tú quieras. Eso por una parte. Luego, respecto a lo de los alejados, yo repito que a mí es una palabra que no me gusta, por lo que os he explicado antes, ¿no? Entonces, el concepto de alejado respecto a los pobres se entiende más bien porque como que los pobres están un poco dejados de lado. O sea, se les ha dejado un poco de lado. Sí. O sea, no digo que no se les haya dejado de lado, que se les ha dejado Sí. de lado, pero no los veo que encajen en ese grupo de alejados. No, pero es que el grupo de alejados para la Iglesia, o sea, tal y como se ha manejado ese concepto, digamos, en el sínodo, son personas que nosotros mismos no las echamos de menos si no están en la Iglesia, hablando en plata. A ver, mira, esa frase la dije yo en la meditación de apertura del sínodo. Yo dije, este sínodo está convocado para todo el pueblo de Dios, incluso para aquellos que hemos invitado a que se fueran o que no hemos hecho nada por retener y a los que no echamos de menos. Vale. Claro, es que es esa la idea. Lo que pasa es verdad que el lenguaje traiciona mucho, nos traiciona muchísimo. Claro, o sea, con esa definición, diciéndolo coloquialmente, sí que lo compraría, pero como alejados metiendo Claro, ahí el paquete, no. claro, pero por eso te decía que, por ejemplo, una de las cuestiones que hemos visto muy claro es que los documentos no se pueden trabajar en una sola lengua mientras se están creando, sino que hay que trabajarlos en la mayoría de las lenguas posibles porque luego las traducciones llevan pues, a muchos inconvenientes, ¿no? Entonces, ese concepto de alejados es... Para la Iglesia le da igual que sea, en este caso, un alejado, una persona que, por supuesto, está bautizada, pero no practica, porque otro de los grandes debates que se están abriendo es qué entendemos por la práctica. Quiero decir, si reducimos la práctica a la asistencia a misa, bueno, sí, es una práctica, pero no es la práctica. Porque en realidad el compromiso que adquirimos con la fe en el bautismo no es con la agenda del párroco, es con la vida que se vive precisamente fuera de la parroquia. Y de hecho hay muchos grupos que no están bajo el paraguas, no están trabajando bajo el paraguas de una parroquia o de una institución de la Iglesia, porque hay diócesis donde eso no es posible, porque hay diócesis donde se ha permitido
una sola pregunta, que casualmente no era ninguna de las que aparecen en el Vademecum, en una sola reunión, entonces ha habido muchos laicos que han optado por trabajar esa sola pregunta en una sola reunión y luego trabajar por su cuenta y acceder con las vías distintas que hay para enviar los resultados. Y hay gente que directamente ha trabajado, por ejemplo, en ámbitos familiares, sin tener el paraguas de la parroquia. Por ejemplo, yo en Zaragoza conozco varios amigos que han cogido a sus hijos ya mayores, casados y tal, y están trabajando todos, los abuelos, los padres y los nietos, todos a la vez. Lo cosa que me parece muy importante, porque otro aspecto a tener en cuenta es que se ha convocado también que trabajaran los niños y solo una diócesis ha creado el material para que trabajen los niños, que ha sido Palencia. El resto no ha consentido que los niños trabajaran. Si a los niños no les empiezas a decir qué es la sinodalidad desde pequeños, daros cuenta que entramos en un proceso tan interesante como que va a suponer revisar absolutamente todo lo que hemos hecho hasta ahora. Porque no solo va a suponer que nos escuchemos y mandemos las aportaciones y luego sigamos trabajando, sino que tenemos que convencernos que tienen que cambiar nuestras formas de catequesis, nuestras formas de acompañamiento, que también tienen que cambiar, nuestras formas de relacionarnos dentro de la Iglesia. Es que estamos ante una especie de catarsis absolutamente integral en lo que supone la forma de vivir y de ser Iglesia, teniendo en cuenta que Iglesia somos todos, y que si importante es, a ver, por entendernos, las formas de hablar, tenerlas en cuenta. Si importante es que hablemos los que estamos dentro, es casi más importante que hablen los que nosotros no consideramos dentro, por la sencilla razón de que a nosotros, aplicando un poco la idea así del lenguaje más popular, los árboles no nos dejan ver el bosque, en cambio ellos sí que pueden ver el bosque. Y sus aportaciones serán extremadamente importantes, probablemente porque sus experiencias nos ayudarán a pulirnos de alguna manera los errores que hemos cometido, porque los delitos son otra cosa. Los delitos tienen vía civil y justicia civil y punto. Pero los errores que hemos cometido, que no entran dentro de la categoría de delitos, esas personas nos enseñarán qué es lo que hemos hecho mal y, por lo tanto, qué es lo que tenemos que corregirnos. Es ambicioso el plan, pero es apasionante, os lo garantizo. Es apasionante el proceso que estamos empezando a vivir y que no acaba. Que no acaba. Las fases tienen un término en fechas, pues porque hay que tener un término en fechas, porque se requiere, pero en realidad no acaba porque esto es un proceso que nosotros viviremos. Nosotros estamos en una senda abriendo camino y probablemente no veamos mucho más. Nosotros no veremos una iglesia sinodal, pero abriremos el camino hacia que otras generaciones sean capaces de ir aportando lo que su momento histórico, sociológico, económico, y esperemos que no de guerra, les permita aportar. Porque no se trata de dejarle la iglesia hecha a nadie, porque volveríamos a lo mismo de siempre. Por lo tanto, tenemos que tener la valentía de dar pasos en algo que no dominamos, pero que es apasionante. Y sobre todo es apasionante, que no me gusta el término, pero en contar con la voz de esos que nunca echamos de menos. Me parece que es uno de los puntos más apasionantes que tiene el sínodo. Y me parece que es apasionante la extrema generosidad con la que tenemos que vivir el momento de ser conscientes que iniciamos algo que nosotros no vamos a ver. ¿Querías preguntar algo? Cristina, hay muchos movimientos en la Iglesia que no estarán nada de acuerdo con todo esto. Ya, por eso, a mí me encanta lo que estás diciendo, pero digo, es decir, hay una tradición en la Iglesia visible, hay una tradición, una mentalidad, una cultura que es de una gran mayoría que no van por este camino, ¿no? Es verdad, muchísimos movimientos y una mentalidad que está ahí, quiero decir, eso no la puedes... ayer estaba en una parroquia
y se hacía mucho hincapié en eso, ¿no? Es que la mentalidad en la que nos han formado no nos ayuda a ser medianamente conscientes de la importancia que tiene este sínodo, ¿no? Eso es verdad. Parte de la generosidad con la que tenemos que vivir este proceso, no sé cómo vamos de hora, ya me diréis, parte del proceso que estamos viviendo y de la importancia que tiene la generosidad que tenemos que mostrar es que, primero, hay que entender que sinodalidad y pararse son palabras incompatibles. O sea, no se puede dar la sinodalidad si decimos, pues hay que esperar a estar todos de acuerdo, adiós, nada. Entonces, hay que empezar a andar, hay que empezar a abrir esa senda para convertirla en camino, teniendo mucha vista de quienes están en los márgenes del camino. Porque son personas, primero, muy bien entrenadas en tirar la piedra y esconder la mano, tal cual. Y segundo, porque hay muchas personas, hay que distinguir entre las personas que atacan directamente al sínodo por principio y las personas que tienen miedo al cambio. Y eso es humano y es comprensible. Y el miedo es lo más irracional dentro del ser humano y, por lo tanto, lo más difícil de abordar en este proceso. Por lo tanto, las personas que tengan miedo tendremos que ser muy, muy conscientes de quiénes son y de cómo manifiestan el miedo para no obligarlas, pero sí invitarles a ver los procesos que sirven para vencer el miedo y luego con las otras tener muchísimo cuidado porque si se quieren incorporar al camino sinodal hay que aceptarlas porque en la Iglesia cabemos todos, pero teniendo un especial cuidado no de vigilancia, sino una acogida especialmente, por una parte, cautelosa y por otra parte, cariñosa. Porque será la única manera de que vayan viendo que no rompemos la tradición con mayúscula, sino que hay que depurar a la Iglesia de muchas tradiciones con minúscula. Entonces ahí eso costará, pero se puede dar y no pasa nada. Y el miedo es humano y hay que admitir que habrá personas que tienen literalmente miedo. Sobre todo personas que, y básicamente el miedo viene está más en el clero, mucho más que en el laicado. Y el clero normalmente, cuando hablas un poquito más así a nivel más personal, el miedo que tienen es a perder una seguridad que realmente cuando les abres un poquito los ojos ven que se ha basado en una falsa seguridad. O sea, es una vocación que han recibido una forma de... Ellos tienen una vocación y luego esa vocación se ha deformado muchas veces en la formación, aunque parezca esto una cosa muy rara, ¿no? Pero pasa eso. Y entonces, en esa formación que les ha deformado la vocación como tal, esa vocación se ha convertido en una especie de sustento de seguridad o de sustrato en su vida que les da una cierta seguridad, pero que es una falsa seguridad. Más que en privilegios, fíjate, es curioso, no es tanto por la pérdida de privilegios ni cosas de ese tipo, ¿no? Es más por lo que pierden de seguridad, o sea, la sensación de ¿y ahora esto cómo nos va a dejar? ¿O aquí qué nos va a pasar? ¿O qué vamos a vivir? Es más esa opción. Pero es verdad que costará y de hecho hay muchísimos movimientos que no están trabajando el sínodo como no se está trabajando en los seminarios. Cosa que ya veremos a ver aquí el futuro, cómo lo vamos construyendo, si el clero no va cambiando desde el origen. Pero bueno. ¿Alguna pregunta más? Pero creo que es importante, primero, la participación y, segundo, la convicción de que la Iglesia tiene solución. Que tenemos muchas cosas que mejorar, como cualquier institución, pero tenemos solución y que la solución no es que esté en nosotros, es que somos nosotros, porque tenemos que cambiar nosotros. Y en ese cambio vendrá el cambio de la propia Iglesia. Siempre de abajo arriba, no esperéis nunca que el cambio venga de arriba abajo. Y que Francisco nos ha sumado un gran aporte con el documento de la reforma de la Curia del Vaticano. Nos ha dado un gran empujón para que la gente vea que el cambio es posible. Es un documento precioso. Ha separado el gobierno de la Iglesia del sacramento del orden, con lo cual un laico puede presidir cualquier dicasterio de la Iglesia, cosa que hasta ahora, como eran congregaciones, pues no podían. Ahora los ha transformado todos. Prioridad absoluta a la evangelización, pero claro, tenemos que saber qué queremos
cómo queremos evangelizar y qué entendemos por evangelizar. Pero el momento es históricamente apasionante y con elementos a favor como no os podéis imaginar. ¿Una pregunta más? No sé cómo vamos de tiempo. ¿Quién? Tú mandas aquí. Ah, bueno, pues estamos llegando al final. Pues yo de verdad que os animaría a que participéis, pero con la convicción de que la voz llegará, que Francisco nos ha echado el cable de nuestra vida, desde luego, que ha cambiado todo un esquema, toda la estructura de un sínodo para darnos voz y para que la voz llegue. Y sobre todo para que a partir de ahora seamos conscientes de que nuestra voz de abajo es la que tiene que empujar los cambios hacia arriba. Eso se lo debemos a Francisco y bueno, creo que tenemos una oportunidad de oro. Y desde luego que nadie espere que en el 2023 la Iglesia sea sinodal, ¿eh? Que nadie se defraude porque en noviembre de 2023, pues en las diócesis sigan pasando muchas cosas que pasan ahora. Pero tenemos cauces abiertos para, en el buen sentido del término, cogerlo, denunciar que hay cambios que se necesitan. También se necesita pasar a la acción, es decir, Claro. si la estructura no escucha lo que se le diga. Pero por eso el proceso sinodal, sobre todo la fase diocesana, que es donde la voz de la amplia base del pueblo de Dios, que es el laicado, es donde va a estar más activa, no significa que en las siguientes fases no vaya a estar. Digamos que es donde el fuerte, digamos, de la fase sinodal es la voz del laicado. No acaba aquí, o sea, esa voz no acaba aquí. Por eso os digo que cuando acabe el proceso, la fase diocesana, e incluso cuando acabe el sínodo, se nos ha tenido ya que meter en la cabeza que es parte del proceso de conversión, que es mucho más que la convicción, que nuestra voz tiene que seguir llegando. Es decir, si pasa algo, no tenemos que hacer lo mismo que hacíamos hasta ahora. ¿Y quién le dice algo al cura si no va a escuchar? ¿O quién le dice algo al obispo? No, pues mira, se da la matraca. Y ya está, y si hay que mandar 100 correos electrónicos, se mandan 100 correos electrónicos y se guarda copia, y cuando la cosa no resulte, pues se sigue a instancias más altas, pero que la voz vaya llegando. Y el cambio de estructura de la Curia Vaticana ayudará mucho a que eso se pueda llevar a cabo también. Por lo tanto, no es solo la acción del cambio, es que también tenemos que saber argumentar las razones por las que queremos los cambios. Y eso es un proceso que también tenemos que aprender, porque nunca lo hemos vivido. Pero si vosotros aquí cambiáis alguna norma, yo qué sé, de la liturgia, de los retiros, de los encuentros, pues no pasa nada, pues se cambia y ya está. Y si las dais a conocer, tanto mejor, porque eso supondrá que en otros sitios copiarán ideas, que copiar ideas no está mal de vez en cuando. Entonces uno copia, pues mira, esto funciona, oye, pues, y a lo mejor a esta idea vuestra otro suma otra cosa que a vosotros os viene bien y una tercera persona, una tercera institución, pues fíjate lo que han hecho estos dos, pues fíjate, y así se va creciendo. Pero sin miedo, que no hay que tener miedo a nada. No hay que tener, porque no tratamos, en el proceso sinodal no estamos hablando de un juicio sumarísimo ni al clero ni a la jerarquía, que también es un miedo que está muy latente ahí, ¿no? Nosotros proponemos cambios y aportamos ideas. ¿Sí? Veo a la Iglesia como institución a merced de su pastor, es decir, si el pastor es férreo, será una iglesia férrea. Si abrimos la mano, si el pastor abre la mano, pues la iglesia pues, abre la mano y a lo mejor incluimos a más colectivos. Sí. ¿Eso no crees que es una vulnerabilidad que tiene la iglesia? Claro, pero mira, hay una cuestión que es fundamental y que creo que, por lo que estoy viendo por ahí, va calando mucho. El laicado, una grandísima porción del laicado es consciente de que pase lo que pase después del sínodo, es decir, se muere Francisco, yo qué sé, Dios no lo quiera que nos dure unos años más, pero bueno, se muere Francisco, porque ¿qué pasa? No, la gente es consciente de que después de hay un antes y un después de este sínodo,
y que el laicado ya es consciente de que el amén no es la solución a todo. Es decir, ha sentado tan bien que un papa nos quiera escuchar, que ha calado tanto la idea de que un papa nos quiere escuchar, que será muy difícil que venga, podrá venir otro papa de otro signo y de otra línea, porque puede venir perfectamente, pero el laicado ya está capacitado, ya empieza a entender que su voz es importante, que no tiene que decir amén a todo y que no pasa nada por eso y que eso no supone una rebeldía ni una ruptura de la comunión ni nada por el estilo. Eso está calando mucho y es bueno que cale. ¿Tú querías preguntar? A mí es que hay muchas cuestiones que se han despertado en lo que tú has dicho. Me he puesto también con el compañero de al principio cuando se dijo algo muy, muy fuerte de entrada, la iglesia está quebrada, que si al final pues parece que es cierto. Yo voy a contar un hecho de mi pueblo. Yo soy de un pueblo de la Amazonía, de mi pueblo cerca, más o menos nace el río de Amazonas, que desde luego se forma. Ahí, cuando llegó la electricidad, se fue a la iglesia, porque vino la televisión. Entonces, pienso que muchos nos hemos alejado por comodidad también, porque el Evangelio reprende mucho y vivir en tal forma requiere mucha responsabilidad y muchas veces pues la vida cómoda es muy fácil. Entonces, ¿qué te puedo decir? Cuando se dice la iglesia está quebrada, pienso yo, me refiero solamente al clero, o yo también soy quebrado. Porque un gran problema que hemos tenido en la Iglesia es que como el laicado no ha estado formado, no tenía capacidad para pensar. Pero si tú a las personas les das unas mínimas herramientas para que puedan pensar, la gente empezará a pensar. Y eso es lo que ha pasado en buena medida con la fase diocesana del sínodo. Entonces, también hay otra cosa. Cuando tú mencionabas a Francisco, ese nombre de Francisco también me hizo recordar a San Francisco de Asís. Cuando él emprende su nuevo camino radical, él no espera que cambie también es la iglesia, que en ese tiempo vivía con mucha opulencia. Cambia él. Pero es que... Entonces, para remarcar lo que tú dijiste, entonces el cambio tiene que ser desde abajo. Claro, el cambio tiene que ser desde abajo y me gusta mucho que hagas esa reflexión de Francisco de Asís, porque realmente, con muchas diferencias, porque claro, no estamos viviendo en el mismo contexto, pero en el mismo momento, perdón, pero el contexto es muy parecido al que tuvo Francisco de Asís en el entorno de la Iglesia. Es muy similar. Estamos en un cambio de época como se vivía en la Edad Media. Eso no lo podemos negar y ahí están los hechos que estamos viendo. Somos una iglesia que ha sido, esa palabra que tanto emplea Francisco, autorreferencial, porque se ha creído que tenía soluciones para todo y que en todo lo que pasaba tenía que decir su palabra, contara o no contara, pegara o no pegara, o con la forma a lo mejor no tan adecuada como debía de ser, y eso lo estamos pagando ahora. Y Francisco de Asís al principio entiende mal lo de restaura mi iglesia y se pone a amontonar los ladrillos en la iglesia de San Damián y lo de restaura mi iglesia iba por otro sitio, ¿no? Devuélvela al camino del Evangelio, que es lo que está haciendo Francisco. O sea, la gran crítica a Francisco tiene un inconveniente frente a otros papas. Otros papas tenían una línea de ataque. Francisco tiene 2 o 3.
Y una de ellas es por haber puesto el Evangelio en el centro, que es una de las primeras críticas que ha recibido en el documento de la reforma de la Curia del Vaticano, que ha puesto por delante la evangelización a doctrina de la fe. Entonces, es que el momento es tan parecido y la elección del nombre tan acertada que hay que tener esas cosas en consideración también de lo que estamos viviendo. Pero tienes razón que en buena parte hemos contribuido todos a la situación que tenemos ahora en la Iglesia. ¿Sí? Al hilo de lo que decís ahora, desde tu opinión, ¿qué crees que tenemos que ir aportando de algo? ¿Qué tenemos que probar? ¿Qué claves tenemos que vivir para que esto sea largo plazo? En tu opinión. A ver, mi opinión no vale mucho, pero bueno. Yo diría que sobre todo el convencimiento de que a partir de ahora la palabra amén tiene que ser borrada de nuestro vocabulario habitual. Que algunos tenemos más herramientas y otros menos, pero los que tenemos más herramientas sí que tenemos que ser conscientes de ayudar a que una mínima cantidad de esas herramientas puedan llegar a personas que no las tienen para que se desarrolle esa capacidad de pensar y esa capacidad, esto lo repito mucho porque creo que es importante, de crítica constructiva. Es decir, no es la crítica por la crítica, es la crítica constructiva que aporta una solución, no la solución, sino una posible solución. Y a partir de ahí es generar esa sensación de que, a ver, una cosa es ser ovejas del rebaño y otra cosa es ser los borregos del rebaño. Quiero decir, esa es la diferencia, ¿no? Entonces, ser ovejas está muy bien, pero porque tenemos una capacidad para razonar, para pensar, para amar, para interrogarnos, para cuestionar, para aportar. Entonces, a partir de ahí, yo creo que si eso vamos asentándolo, como si vamos descubriendo, que es otro aspecto muy importante, la corresponsabilidad a que nos llama el bautismo, creo que son elementos fundamentales. O sea, si a partir de ahora se hiciera de verdad en las parroquias, o fuera yo más invitaría fuera de las parroquias, o sea, sacarlo del ámbito de la parroquia. La catequesis no tiene por qué estar vinculada a la parroquia, físicamente me refiero. Si nosotros somos capaces de empezar a explicar realmente lo que es la teología del bautismo, pero de verdad, la teología del bautismo, de verdad, no lo que les enseñamos a los niños en la catequesis, de verdad, creo que tendremos bastante camino por delante, lo suficientemente ilusionante para muchas personas que no han tenido esa formación o que desconocen esos términos. Bueno, pues vamos ya a despedir el encuentro. Muchas gracias, Cristina. Gracias a vosotros. Vamos a tener que proponer en los colegios e institutos que las clases de religión aborden desde fuera, ¿no? Desde lo laico. No, es que también son procesos que tienen que llevarnos, os decía antes, que en realidad estamos entrando en un ciclo de cambio total y que nos tiene que llevar a cambiar absolutamente todo y a reflexionar qué hacemos en las catequesis, en las clases de religión, en las clases de teología, porque la teología que enseñamos ya no nos da respuestas ni dentro de la Iglesia, con lo cual mucho menos hacia afuera. Por lo tanto, son cuestiones que no se pueden calibrar en un año, pero sí ser conscientes de que en ese cambio tenemos que estar para que las cosas puedan funcionar. Tener en cuenta la infancia, que son los adultos. Claro que son los adultos del futuro. Seguirán el camino. Xavi quería comentar algo para rematar. 10 segundos y ya está. Hemos preparado para este inicio, bueno, si estáis siguiendo el domingo a domingo, ya habréis visto que llevamos 2. Y al siguiente, y durante todo este tiempo de Pascua, pues iremos colocando en el domingo a domingo una reflexión que nos ayude en el proceso sinodal para reflexionar y comprender en qué lío estamos metidos. Segundo, hemos preparado esta hojita en físico para que os la llevéis. Son unas preguntas de sugerencia. Esto que preguntaba Jesús, ¿esto cómo llega? Bueno, pues ahora hay preparado un cacharro en Gmail que os llegará no esta semana, sino la siguiente. Entonces, en este primer momento nosotros hemos preparado unas preguntas que pensamos que pueden ser de ayuda, pero pueden ser completadas. Entonces, hay algunos que somos más tecnológicos y otros somos más analógicos. Si estas preguntas os parecen correctas y estas preguntas os ayudan, la idea es que las rellenéis y que las dejéis en el cacharro de entrada, en la urna de entrada.
Si consideráis que falta alguna pregunta que fuera útil, apuntarla y dejarla, porque recogeremos y ampliaremos las preguntas, porque los que hemos preparado las preguntas lo hemos hecho con las luces que tenemos. Algunas veces no somos capaces de preguntar lo que hace falta. Igual hay alguna pregunta que se nos ha escapado y que entendéis que es interesante incorporarla. Y dentro de unos días pasaremos el Gmail anónimo, para que podáis responderlo. Y la idea es que pondremos allí tanto el correo de la Secretaría del Sínodo por quien quiera mandarlo directamente, sin tener que pasar por el filtro de la casa. Os invitamos ¿para qué? Para que lo mandéis a la casa, para que lo podamos recoger. Si os dais cuenta, hay dos clases de preguntas. Una las que van para Roma y otras las que van al segundo piso del CES. Al fondo, a la izquierda, donde hay un señor de barbas y con... ¿Qué color es ese? Salmón, ¿no? Es decir, para que entre otras cosas también, ¿ves? Los chicos somos así, ¿eh? Es decir, que también llegará una parte de la reflexión a la dirección de la casa, que también quiere escuchar. Y en una de las preguntas aparece un querrías. Es decir, si ese querrías existe, bueno, saludo a los trabajadores que estarán ahora en directo, los voluntarios. Si hay un querrías, la idea sería iniciar con un ritmo tranquilo, no pretendemos resolver nada en 2 tardes, un proceso de diálogo, de escucha, en el que tenemos claro que en el centro todo aquel que es hijo de Dios, que parece ser que desde nuestra perspectiva es todo el mundo, tiene algo que decir sobre quiénes somos, qué tenemos que hacer y por dónde tenemos que encaminar. Y como el camino está por hacer, pues la idea es hacerlo con todos aquellos que quieran participar. ¿Hay plazos? Ahora mismo no. Lo primero que hacemos es enviar esto. 2, recoger las respuestas. 3, hay un compromiso de que para finales de junio, a más tardar San Camilo, se haga una devolución de lo que hayamos recibido y a partir de ahí, con los querrías, iniciar un proceso en el que ya veremos cuál es la periodicidad. No será una detrás de otra, sino es un proceso de reflexión y de camino junto en el que trabajadores, residentes, pacientes, familiares, voluntarios, religiosos y la gente que participa de la vida de la casa, caminemos juntos y escuchándonos vayamos diciendo por dónde creemos en estos momentos que tenemos que caminar, porque creemos que la metodología es de diálogo y de liberación conjunta. Pues Xavi, muchísimas gracias por la aportación y nada más. Gracias, Cristina, por haber venido desde Zaragoza a estar un ratito con nosotros, conocer nuestro centro y nada, y gracias a vosotros por haber también participado con vuestras preguntas y vuestras reflexiones.